En 1980 se lanzó la película La Niebla. No fue acogida por la crítica, como muchas películas de este autor. Pero ¿cómo terminó siendo uno de los autores referentes del cine de terror? Esta es la historia de John Carpenter. El 16 de enero de 1948 nació en Nueva York John Carpenter, hijo de Ralph Carpenter, un profesor de música. En 1953, John se muda a Kentucky. Siendo un niño empieza su fascinación por las películas, en particular las películas de vaqueros, como también las películas de terror de bajo presupuesto, como The Thing from Another World. Pronto comienza a rodar cortometrajes en 8 mm, Gorgo vs. Godzilla. Fue a la universidad donde su padre presidía el departamento musical y en 1968 se trasladó a una universidad de cine. Sin embargo, no finalizó sus estudios para así poder perseguir su sueño, y desde aquí la historia se cuenta sola. En 1974, tras dejar la universidad, dirige su primer largometraje. Con un presupuesto de $60.000, que es bastante reducido en el mundo del cine, crea su primera película, Dark Star, que consiste en una nave donde la tripulación intenta desesperadamente convencer a la bomba rebelde de no explotar mientras el tiempo se agota. La película fue mal recibida, pero la habilidad de John no lo fue. Le llamó la atención a George Lucas y fue contratado para hacer los efectos especiales de Star Wars, debido a su efectiva técnica en efectos especiales por su bajo coste. Bueno, sencillo y barato. Apareció en la gran pantalla su siguiente gran película, Asalto al Distrito 13, película que también fue de bajo presupuesto, contando solamente con $100.000. Fue escrita, dirigida y musicalizada por él mismo. Se trata de un thriller que consideró su primera obra verdadera, con un reparto poco conocido y con la colaboración de Debra Hill. La película ahora es vista como un clásico del cine exploitation de los años 70, pero en su momento tampoco fue aclamada ni por el público ni por la crítica. Fue su primera obra en recibir un remake que el director apreció y halagó. Tras estos fracasos cinematográficos, en 1978 sacó a la luz su primer gran éxito, La Noche de Halloween, que ha dado origen a una saga de películas y a un icono del género de terror, como Michael Myers, que se ha prolongado hasta hoy en día. Originalmente fue una idea sugerida por su productor Irwin Yablans, que coincidió en una película sobre niñeras que eran acosadas y amenazadas por un acosador. Carpenter tomó la idea y otras sugerencias de Yablans, que proponía una ambientación durante la noche de Halloween, y desarrolló la historia. La banda sonora, y que también fue compuesta por él, con un presupuesto de $320.000, logró recaudar más de $60 millones, lo que ha llevado a ser considerada una de las películas independientes más exitosas de todos los tiempos, pero esta obra solo fue el principio de su decadencia. La década comienza reproduciendo el éxito comercial conseguido por Halloween, con el estreno de La Niebla, 1980. La Niebla fue otro éxito comercial, con un presupuesto de $1 millón y recaudando más de 21 millones solamente en Estados Unidos. Carpenter ha dicho que La Niebla no es su película favorita, pese a lo cual considera un clásico del terror de menor importancia. En la actualidad se considera una película de culto, pero esto no quita que la película en su estreno fuese un fracaso y tardó unos años en que el público se diera cuenta de que no era una mala película. El proceso de producción fue complejo, ya que tras ver un primer montaje no quedó satisfecho con el resultado y por primera vez en la carrera tenía que encontrar una manera de salvar una película casi terminada que no cumplía con sus estándares. Con el fin de hacer la película más coherente y aterradora, rodó metraje adicional que incluyó una serie de nuevas escenas, pero esto no quitó que sea un problema de producción increíblemente grande y que las críticas fueron mayormente negativas. A esta película le siguió otro éxito, Escape from New York, 1981, cinta de acción y ciencia ficción ambientada en un futuro distópico en el que la ciudad de Nueva York se ha transformado en una prisión perimetrada. La trama aborda cómo un antiguo veterano de la Tercera Guerra Mundial es contratado para rescatar al presidente de Estados Unidos, cuando, tras un ataque, su avión es abatido y acaba en la ciudad. Su éxito también actuó con un éxito retrasado a su estreno, pero llegaría su segunda gran obra de culto. La Cosa, adaptación de la película de The Thing from Another World,
El enigma del otro mundo de 1951, esta es de las películas de la infancia de John y se nota el gran cariño que le dedicó a la adaptación. La versión de Carpenter, de cuyo guión se encargó Bill Lancaster, es más fiel a la novela corta, sobre lo que se basaron ambas películas. The Thing forma parte de lo que Carpenter denominaría más tarde su trilogía apocalíptica, que cuentan con finales tristes para todos los personajes. Es una película de terror explícito que no gustó al público en el verano de 1982. Otra vez su película volvió a fracasar en su salida, como anteriormente ya le había pasado, particularmente al haberse estrenado 2 semanas antes E.T. el extraterrestre, 1982, que mostraba una imagen mucho más alegre a la vista de los extraterrestres. Aunque posteriormente se volvería una obra de culto, fue un enorme fracaso en taquilla y marcó la carrera del director durante el resto de la década. Uno de los grandes estrenos dependía sobre todo de los efectos especiales realizados de manera analógica. Se estrena de hecho el mismo año que Tron, la película que demostró el potencial de los efectos animación digitales en el cine comercial. John Carpenter ya había triunfado. Él había llegado muy lejos, ya era un genio del terror. Con estos fracasos que en el momento habían publicado, aún no se había conseguido llegar a la expectativa generada. Pero, ¿no pensó en retirarse? Pues quizás sí, pero como ya se había dicho, él ya tenía un nombre en el mundillo y como se suele decir, el trabajo llama al trabajo. Poco después de terminar la postproducción de The Thing, los estudios Universal le ofrecieron dirigir Firestarter, 1984. Basada en la novela de Stephen King. Carpenter volvió a contratar a Bill Lancaster para adaptar la novela a un guión, pero como The Thing había fracasado en taquilla, Universal reemplazó a Carpenter por Mark L. En estos momentos, ya sus películas empezaban a conseguir el reconocimiento que buscaba, y sus obras, siendo veneradas como grandes películas, John Carpenter había ganado, por así decirlo, y sus obras se asentaron con fuerza en la cultura audiovisual del cine de terror. John posteriormente a esto produjo The Life, otra película de culto que critica fuertemente el sistema de consumo humano, con una trama de aliens. A partir de aquí no volverá a ser considerado director de cine de masas en su trayectoria posterior. Tiempo después produjo Vampiros. Lo único que convenció a Carpenter de hacerse cargo de la realización de esta película es precisamente realizar un western de horror. Y posteriormente a esto ya se consideró que John Carpenter tomaría su semi-retiro. Apareció en Maestros del Horror, una serie de televisión junto a otros invitados, y otros muchos años después, John Carpenter, por fin después de su gran trabajo y pasión, recibió los premios que para mi parecer son pocos para lo mucho que hizo. Pero esta historia no termina aquí. Mainly the exterior was perfect, the way it was laid out. Downtown LA is really picturesque for movies, especially when it's downtrodden crap, you know.